Hola, hay dos formas de configurar el Speed Control, esta marca que es muy económica. Yo voy a usarlo a través de Rotorfly. Nada más es conectarlo al USB, a Rotorfly, el puerto de Escape, el puerto de BEC y RPM, y es el de telemetría. Ahorita pongo una foto. Y hay dos formas, con el dongle USB de, de, de Secure, o a través de Rotorfly por modo de puente de pass-through. Y ahorita lo vamos a configurar así, de ese modo, con Rotorfly. Entonces vamos a darle energía al speed. Ya tengo conectado mi Rotorfly con USB. Ya está conectado, entonces es seleccionar el puerto, dispositivo, seleccionamos puerto. Esta es la página m32.ca para configuración. Y vamos a ver, entonces tengo cerrado Rotorfly, nada más está conectado el por USB a Rotorfly y el Speed Control a Rotorfly, al controlador. Entonces seleccionamos puerto, que es el mismo de Rotorfly. Claro que tiene que estar apagado, cerrado el programa de Rotorfly. Nada más vamos a usar el puerto. Conectamos y tenemos esta página. Esta es la principal, digamos que la portada. Y a nosotros nos interesa el configurador. Seleccionamos ya nuestro puerto y le vamos a dar conectar. Y aquí ya nos aparece nuestro speed. Vamos a leer el speed, seleccionando aquí en leer. Para guardar los cambios es aquí en save. Para guardar el archivo de configuración es en save config. O para después cargar un archivo de configuración es en apply config. Para flashar el firmware, aquí me detecta el square por default. Y la última versión, que es la 220. El speed viene de fábrica con la 219. Primero lo voy a probar con esta versión, así como viene de stock, y ya después lo actualizamos. Esta es la pantalla principal, nos dice el pin de la tarjeta, la versión, el prompt y el firmware. Entonces estas opciones es para drones, por ejemplo para 3D, es para los drones que puede reversear el motor, la dirección, o reverse si nuestro motor está al revés en el helicóptero. Aquí lo reverseamos o cambiamos los cables, como siempre se ha hecho. El protocolo de comunicación viene en auto. Vamos a ver si lo detecta en auto. Yo voy a usar D-Shot, pero ahorita lo voy a dejar en auto, como viene el speed, a ver si lo detecta. Por si se estrella el heli o lo que sea, o se atora el rotor, el speed se apaga por protección, es esta opción. Esta funciona similar, pero es más para si se atora o algo, le va a dar potencia al motor, y es lo que no queremos. Si se atora, sí, pero si se empieza, digamos que, a frenar por algún motivo, no queremos que le dé más potencia, entonces no se usa. Sensor HAL tampoco. Intervalo de telemetría de 30 milisegundos tampoco. El complementario de PWM sí se ocupa. Todos los motores de hélice trabajan a 32 Hz más o menos. Entonces aquí va a usar un rango de 24 a 48, de 24 Hz a 48 kHz. Así viene de stock, así lo voy a dejar. El Heli trabaja a 32. Entonces pues lo que queremos es que lo vaya ajustando, depende de las RPMs del motor. Auto Timing Advance
es que hace el timing aquí, por ejemplo, automático, depende del motor. Casi todos los por default vienen 15 y casi todos los motores pues es de 5 a 15. Por ejemplo, todos los con Bove te dice que a 15, digo que a 5, y todos los Scorpion, todo eso te dice que entre 5 y 15. Ego Drift te dice que a 9, pero nosotros vamos a usar el timing de el auto timing. Eh, el tipo de PWM vamos a usar variable para que lo vaya ajustando depende. El Startup Power es la potencia de inicio, lo voy a dejar al 100%, no ocupamos ni más ni menos. Y los cables del motor, yo tengo un motor de este RC6 que es de 1150 kb. Aquí sí le voy a poner el valor más aproximado, 1140. Y los polos del motor, casi todos los motores de 700 hasta de 550 a 700 son de 10 polos. Y ya motores más chicos, pues hay que ver el manual, pero pues de preferencia vean el manual del motor para ver cuántos polos son. Este es Scorpion, Ego Drift, Xnova, los de Guskai, los motores de... Todos estos usan 10 polos para 700, de 550 a 700. Usan 10 polos. El VIP es el sonidito. Mientras más lo suban, también más calienta el motor cuando esté vipeando. Entonces pues en 5 es así, lo vamos a dejar. Prácticamente lo único que voy a cambiar de como viene de stock es mis cables de motor, que es un 600 a 6 celdas. Los polos del motor, que es de 10 polos, y esta parte así la dejamos. El RAM rate, minimum cycle, esto lo voy a dejar así de stock. Low voltage cutoff, lo voy a dejar apagado. El límite de temperatura pues lo voy a dejar en 140. Limitación de corriente, no voy a limitar la corriente, lo que tenga que, lo que pida el motor, y así se va a quedar. Esto es para coches, no lo ocupamos en helicóptero, como para crawlers o algo así. El freno para aviones tampoco usamos, y la parte de servo de límites y eso tampoco lo usamos porque vamos a usar telemetría D-Shot, que es digital, solito detecta, digamos, los límites del acelerador, del canal del acelerador. Vamos a ver si jala en auto, y si no, pues lo dejo en D-Shot. Voy a usar D-Shot, pero entonces solo cambiamos esto, se queda así. El reverse, voy a ver si necesito darle reverse o no, y guardamos. Entonces ya guardamos los cambios. Aquí dice se guardó muy bien. Vamos a desconectar, volvemos a conectar, leemos el speed y ya vemos que cambió mis cables. Mis polos del motor, y lo demás está de stop. Todo esto está de stop. Entonces desconectamos, y ahora sí vamos a abrir Rotorfly. Vamos a abrir Rotorfly. Yo este Eli lo usaba con un Hobby Wing. Desconectamos la energía, nos conectamos ahora hacia Rotorfly, y vamos a cambiar la parte de aquí el motor, protocolo
D-Shot 300. A diferencia, por ejemplo, del D-Shot 150, que es para procesadores más viejos, D-Shot 300 es para el que recomienda Rotorflight. Y aparte porque el PID loop no soporta más de 300. Aquí el PID loop, vamos a ignorar los cambios ahorita. Aquí el PID loop tenemos hasta 4 kHz y D-Shot 600 es para 8. Entonces Rotorfly de hecho no tomaría ninguna ventaja de usar D-Shot 600. Al contrario, D-Shot 600 es más susceptible a interferencias y ruido. Entonces, como yo estoy usando 4 kHz, voy a usar aquí en mi motor D-Shot 300 y vamos a usar el protocolo de BLL. Esto ya no se ocupa, acuérdense que D-Shot es totalmente digital. Y voy a usar, tengo conectado el sensor de RPM y puedo usar el sensor de, bueno, la telemetría por RPM de D-Shot. Así lo voy a usar para probar. Guardamos y reiniciamos. Y en teoría si conecto ya la energía al speed, me debe de leer aquí telemetría. Vamos a ver. Sí, 6 celdas, 22.2 volts. El VEC lo tengo a 8.4. Parece que sí está leyendo todo. Aquí está voltaje, temperatura. Entonces sí está jalando la telemetría. RPM de señal. Y vamos a ver si me marca RPMs. No tiene palas el Heli, no tiene nada. Vamos a ver si arranca el motor. Perfecto. Está arrancando, lee RPMs, 160 RPMs. Perfecto. En teoría ya está. Así se configura el speed control. Y lo que les decía, esta parte que nos dice de D-Shot, que recomiendan D-Shot 300. Yo estoy usando el firmware AM32 y es lo que les decía que recomiendan D-Shot 300. Y ya viendo más a fondo, aquí nos dice lo que es de por qué usar D-Shot. Por aquí está. Es lo que les decía, que ahorita Rotorfly usa para el PID loop hasta 4K. Y es recomendable usar D-Shot 300 y que D-Shot 600 nada más es más susceptible al ruido y no hay ningún beneficio, al menos que usemos 8K, pero no existe en Rotorflight ahorita. Entonces pues sigue siendo súper rápido el protocolo de comunicación para la telemetría y todo eso. Entonces por eso estamos usando D-Shot 300.
Eso es todo. Vamos a ver si funciona. Voy a desconectar. Ahora vamos a ver si lo lee aquí el radio. Voy a encender el radio. Desconecto Rotorfly. Y vamos a ver si tenemos telemetría aquí en el radio. Parece que sí. Tenemos Off Start. Pues sí, tenemos Off Start. Tenemos RPMs. Vamos a ver si tenemos forward programming. No lo sé. Vamos a activarlo aquí en settings. AM32. Vamos a ponerle show. Guardamos. Y a ver si podemos entrar. AM32. Sí. Tenemos forward programming. Aquí vamos a subirle que es 1150 kV. Guardamos. Entonces quedó así la configuración. Súper importante. Yo uso el gobernador. Este speed control, por lo que veo, no incluye gobernador. Forzosamente tienen que usar el gobernador de su controlador, ya sea Mikado, ya sea Spirit, el que usen, pero tienen que usar el gobernador del controlador. Y es muy importante poner nuestros gear ratio, polos de motor, igual que en el speed. Y yo uso gobernador. Over aquí lo voy a dejar a 10 mejor. Y esto está de stock prácticamente. Vamos a dejarlo de stock. Guardamos. Y acuérdense que en Profiles le dicen ustedes las RPMs. Yo tengo 1950, 2100 y 2250. Todos estos son valores de stock para la autorrotada. Y sí, es todo. Así quedó la configuración del Speed Control Secure de 200 amperes con BEC.
este, mis sensores de telemetría, así quedó, mi batería, mi gobernador. Saludos.